En Radio Lampa FM presentamos Salud en tu Barrio, con la conducción de la kinesióloga Soledad Aliste. Hola, 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 hola a toda la gente de Lampa. ¿Cómo están? Ya se acerca el calorcito, la primavera. Ya huele a días lindos. Estamos acá en Salud en tu Barrio, por supuesto a través de la 94.9, para entregar la mayor información y mejor información también asociada a salud, a temas de promoción y prevención y por supuesto actualizar en aquellos temas relacionados con la salud y el bienestar. Como siempre, tengo un invitado para conversar el día de hoy. No olviden que pueden también descargar la aplicación de Radio Lampa, que nos puede ver en este momento en su casa a través de radiolampa.cl. Recuerden que estamos en vivo y también que puede a través de su Smart TV encontrarnos en Lampa TV. O sea, estamos en todas las plataformas. También nos puede seguir en redes sociales, en Instagram. Así que no hay cómo perderse los programas de Salud en tu Barrio. No hay excusa. Bueno, el día de hoy vamos a conversar de un tema bastante delicado, pero también muy importante. Y para eso me acompaña Genaro, quien es psicólogo. Conversamos fuera de cámara y todo, el apellido y se me acaba de olvidar. Córdoba. Genaro Córdoba, entonces, quien es psicólogo y trabaja en el servicio de urgencia. Ustedes dirán, ¿qué hace un psicólogo en el servicio de urgencia? Bueno, yo me hago la misma pregunta y por eso lo invitamos. Genaro, ¿cómo estás? Muy bien, Soledad, ¿cómo estás tú? Muy bien también. Hoy vos FM, Genaro. Muchas gracias. La verdad que estoy muy contento porque se me está dando la oportunidad de hablar un tema, bueno, aparte de contarte muy bien qué es lo que hago yo. Perfecto. Hablar un tema súper que requiere ser sensibilizado. Entonces, primero voy a responder tu pregunta. Perfecto. ¿Qué hace un psicólogo en el servicio de urgencia? ¿Qué es lo que hace un psicólogo? Mira, la verdad, nada. Sí, yo también tenía. Hacemos varias cosas, la verdad, mira. Primero atendemos las urgencias de salud mental. Perfecto. Y como trabajamos... Trabajas con la dupla. Correcto, trabajo con mi compañera, la trabajadora social. Perfecto. Mira, nosotros atendemos a más allá del aspecto diagnóstico que sería crisis de pánico, crisis de ansiedad, vulneración de derechos. También trabajamos colaborativamente y de manera complementaria con el equipo de salud, que en este caso son los TENS, los médicos. Nosotros salimos a pesquisar las situaciones de salud. Por ejemplo, si alguien está llorando, alguien no se siente muy bien. Y también salimos a la sala de espera. Súper. A preguntar cómo va todo, o lo que también nos pasa mucho es que llegan en situaciones de recuperador. Significa que llega una urgencia vital. Ajá. Y muchas veces como la persona puede llegar sin signos vitales o puede llegar en un muy mal estado de salud, nosotros contenemos a la familia. A la familia, que creo que es importantísimo. Nadie se hacía cargo de toda esa gente ahí. Exacto. Entonces, claramente el equipo tiene que estar preocupado de atender a la persona, al afectado. Y además también, al menos de mi parte, me toca también calmar un poquito al público usuario que está como, oye, ¿por qué se demoran tanto? Y hay que informar un poquito. Bajar un poco el nivel de ansiedad, explicar que el servicio de urgencia funciona con un triage, donde se le da un numerito, se categoriza en caso de urgencia y se atienden, por supuesto, lo más urgente. Sí, de hecho, aprovecho de responder un poquito esa duda, ¿no? Que de repente la gente llega y dice... No vaya por un resfrío. Claro, puede ir, pero va a esperar, porque no como es SAPU, sí, va a atenderse primero las personas que llegan con con signos vitales muy interferidos, ¿no? Exacto. Entonces es necesario responder a eso. Que es típico, pero si yo llegué antes, claro. ¿Por qué la señora del infarto entró antes que yo? Si yo llegué antes. Créeme que me ha pasado. Sí, no, Créeme que me ha pasado. No, sí, yo lo he escuchado también y le repito, servicio de urgencia, ¿le dice algo? Sí, el servicio de urgencia atendemos las urgencias vitales. Y también mentales. Y mentales, que ahora mentales. Y luego vamos dando la categoría y a cosas que ya no son ni tan urgentes, pero que también requieren atención, pero pueden esperar un poquito más. Y que muchas veces se trasluce o pasa un poquito desapercibido, ¿no? Porque este dolor de pecho, que claro, pasa a tomarse un electrocardiograma, en realidad podría ser una respuesta a la angustia o a la ansiedad. Exacto. O un problema familiar, etcétera, etcétera. Y de eso es lo que ustedes se encargan, ahí investigar a qué se debe, pucha, lo echaron de la pega. Tal cual. Pucha, hay un caso de violencia, hay bullying. Hacer todo un árbol instantáneamente de lo que vamos escuchando mientras hacemos la... Perfecto. Pero fíjate que hoy día me gustaría hablarte de un tema principal, un tema que me preocupa mucho y que en realidad... No solo a ti. No, nos preocupa a todos. A gente aquí en Radio Lampa también le preocupa. A todo el mundo está aquí súper preocupado. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Mira, hoy día vamos a hablar sobre la suicidabilidad. Oye, no me hagas decir eso. Ya yo voy a decir suicidio. Yo voy a decir suicidio. Tú hablas de suicidabilidad. Lo dijiste bien, ¿viste? Estupendo. Con eso sería todo. Muchas gracias por el día de hoy acompañarnos. Y esto fue Salud en tu Barrio. Mira, vamos a hablar de la suicidabilidad, pero para eso primero enfoquémonos en qué fecha estamos. Estamos en septiembre. Inicio de la primavera. Correcto. Y se asocia automáticamente, por ejemplo, a
vamos a chupar, ¿cierto? Vamos a bailar, vamos a comernos una longaniza, ¿cierto? Vamos a viajar, ir a ver a la familia. Eso, y vamos a sacar todas las penas, ¿cierto? En este mes. Lamentablemente vamos a ahogar penas con alcohol. Y vamos a echarnos el bolsillo, ¿cierto? Y el aguinaldo, uno siempre termina gastándose el doble del aguinaldo. Totalmente, uno lo espera ahí bien fervientemente, pero exacto. Fíjate que septiembre tiene un aspecto mucho más profundo que solamente carretear. Exacto. Y es que es el mes conmemorativo de la prevención del suicidio. Sí. Y ya estamos a inicio, a mitad del mes, por lo tanto, es momento de que hablemos de esto. De Súper hecho, bien. mira, yo quise dividir un poquito los puntos que requieren este tema y los vamos a ir conversando y vamos a adecuar muy bien el lenguaje terapéutico que se usa mucho para que todos lo entendamos. Sí, cualquier cosa aquí se los vamos traduciendo. Correcto. Mira, de partida, hay que entender mucho que la suicidabilidad en realidad se da en un aspecto mundial. Sí. Y todos somos propensos a poder sufrir en algún momento una ideación suicida. Por más Yo creo que eso es súper importante dejarlo claro, ¿ya? Porque a veces las personas tienden a asociar el suicidio a depresión, a cuadros de tristeza profunda, entonces uno dice, no, yo jamás, yo no entiendo qué llevó a esa persona a suicidarse si yo jamás podría hacer algo así. Saquémonos eso de la cabeza. Totalmente. Todos podríamos potencialmente en algún momento de nuestra vida pensarlo. Todos somos propensos a sufrir. Exacto. Nadie está libre. Por supuesto, uno mientras más medidas de autocuidado tenga, menos lo va a sufrir. Menos riesgo hay. Pero cualquiera lo puede sufrir. Por ende, digamos, no podemos pecar de decir que la otra persona es más débil, que también pasa mucho, ¿cierto? Sino que todo lo podemos pasar. Ahí tenemos otro mito, ¿no? Es que el suicidio es para los cobardes. Claro. O al revés. No, es que hay que ser muy valiente para suicidarse. No le demos una connotación de valentía Totalmente a este hecho. No va por ahí la cosa. Así que saquémonos esa frase. La vamos a tomar, la vamos a arrugar un poquito y la vamos a tirar a la basura. Tal cual. Mira, de partida necesitamos entender, bueno, el aspecto mundial, ¿cierto? Y que además Chile es un país dentro de toda Latinoamérica que tiene una altísima tasa de suicidabilidad y por sobre todo las temporadas primaverales. Es decir, en la misma fecha que estamos ahora. Empieza a salir el solcito, empieza a verse bonito el día, las flores por todos lados, los ciruelos floreciendo, las parejas de la mano, y aumenta la cantidad de suicidios. Y créeme que la connotación simbólica de esto parte, por ejemplo, también en la Navidad, Año Nuevo, que son fechas más familiares, ¿no? Entonces, personas que no tienen este contacto familiar y tienden a sentir un estado de soledad más profundo. Exacto, y eso afecta profundamente. Totalmente. Ahora mira, el tema también pasa mucho, es que si uno se pone a revisar estadísticamente, también existe un porcentaje de que cuatro veces más los hombres se suicidan más que las mujeres. Y eso también es un dato súper importante. Exacto. Porque los hombres son los que menos consultan en los servicios de salud, pero que presentan un mayor riesgo de ejecutar el acto de suicidio. De hecho, en el Excel que nosotros tenemos de atenciones, créeme que un 35 a 40% son solo hombres y todo el resto son mujeres. Entonces, eso habla un poquito de que va a ser uno de los tópicos que vamos a hablar hoy día. Que se refiere a las consultas, ¿ya? Yo sé que su Excel son de las consultas que ellos reciben en el día. Hacemos. Y de todas estas consultas de salud mental, los hombres solamente consultan en un 30-40%, pero terminan suicidándose más que las mujeres. Correcto. Y las mujeres también son más propensas a desarrollar aspectos depresivos o trastornos de la personalidad. Exacto. La pregunta es entonces, ¿cómo se da esto? ¿De dónde viene, cierto? Mira, de partida del primer tópico vamos a hablar de los sesgos culturales. Sí. Aquí la cultura tiene mucho que ver cuando uno se trata de hablar. Correcto. El sesgo lo vamos a entender como una barrera, como una cadena, ¿cierto? Y la cadena, ¿qué es lo que implica? Implica una ausencia de libertad. Exacto. Algo a lo que yo me ato. Tan simbólico el psicólogo. Es obvio, hay que hablar de simbólico. El sesgo cultural, mira, primero vamos a partir con el semblante de la imagen masculina. ¿Cuál es el semblante? Es alguien insensibilizado, alguien muy fuerte. O sea, es lo que, entre comillas, en Chile colectivamente todavía manejamos. Todavía manejamos. Exacto, porque obviamente esto puede cambiar dependiendo de algunos países y también de la época o la cultura actual. Obviamente hoy día hablamos de un hombre que tiene responsabilidad afectiva, un hombre que es capaz de comunicarse, un hombre que tiene una sensibilidad mayor, pero culturalmente todavía asociamos lo masculino a no hablar de sentimientos, exacto, a no llorar, por ejemplo, a que deben ser protectores, no tengo idea de qué, pero protectores de algo y que deben además ser los encargados de llevar el sustento a sus familias, ser proveedores. Un rol de proveedor, tal cual. Y fíjate que pasa mucho que se influencia, de hecho hay un efecto llamado que es el efecto Pigmalión, que yo influencio a uno, y el segundo influencia al otro, y el otro al otro, y así sucesivamente. Empieza a contagiar esta influencia. Y hay una sociedad marcada como por el sesgo cultural, que es lo que nos pasa a nosotros. Y el semblante de la mujer también es víctima mucho del macro y del micromachismo, ¿no? Como la mujer que tiene que estar en la casa, que también tiene que ser proveedora, pero de un aspecto más como hogareño, afectivo. Que la mujer
mujer es la sensible, la mujer es la que habla estos temas, como, ay, papá, tengo un problema en el colegio, estoy sufriendo bullying, anda a hablarlo con tu mamá, que ella sabe de esas cosas. Como si nosotros tuviésemos que encargarnos de todas las emociones de la familia. Y que aún se da, fíjate, en esta comuna. Y yo soy lo más insensible que Y fíjate que es súper agotador por ambos aspectos, porque por uno, yo tengo que ser insensibilizado y aguantarme todo, y el otro tengo que ser hipersensibilizado y sentir todo. Entonces, hay que entender a ambos puntos. Claro. Entonces partimos desde el sesgo cultural, cómo comienza a influenciar la salud mental. Sí. Y ahora partimos del segundo tópico, que es la presencia o la ausencia de los factores protectores. Y vamos a llamar factores protectores a todos aquellos que, como dice su nombre, nos protegen de sufrir algo. ¿Ya? Y tenemos factores protectores en salud mental, factores protectores en la salud física, en los hábitos, y muchos de estos factores tienen que ver con mi contexto. Totalmente, y que el factor protector, como tú bien decías, en realidad es protegerme a mí mismo o proteger al otro que tengo a mi alrededor. Exacto. ¿Qué sería un factor protector? Por ejemplo, dormir las horas adecuadas, tener buen hábito del sueño, comer bien, una buena alimentación, una buena hidratación, interacción social, ajá, ¿cierto? Pero ¿cuál es el tema que pasa? La educación. La educación, que también es un derecho, por cierto. Exacto. Si chiquillos no salgan del colegio, de verdad, la educación es un factor protector. La escolaridad es un factor de derecho. ¿Y qué es lo que pasa cuando no hay factores protectores? Pasa, digamos, el antónimo, que es el factor de riesgo. Aumenta el riesgo. ¿Y cuáles serían los factores de riesgo? ¿Se te ocurre alguno? Ya dijimos que si no estudio, que era un factor protector, por lo tanto imagino que la baja escolaridad vendría siendo un factor de riesgo. Totalmente, y que de hecho la baja escolaridad implica de que yo no tenga el desarrollo neuronal ni social en el aspecto, por ejemplo, de la adolescencia, de la niñez, aprender académicamente para que mi sistema cognitivo se desarrolle adecuadamente. Exacto. Y lo que pasa mucho es que, fíjate que está súper como traspapelado el tema de los factores de riesgo, porque si yo tengo un amigo que me dice todo el tiempo, ¿sabéis qué? No, yo no duermo, yo duermo 2 horas diarias, yo fumo, me quedo jugando hasta la noche y me levanto tempranito, pero igual rindo. Eso, yo estoy como lechuga y después a los 25 años está todo demacrado. Demacrado. Y fíjate que el factor de riesgo comienza a amplificarse a un punto en donde yo no me doy cuenta. Y ahora, mira, sumémosle el sesgo de lo que yo hago inconscientemente a nivel de sociedad. O que la sociedad me obliga inconscientemente a hacer. Correcto, caigo en una etiqueta y esa misma etiqueta me lleva a comportarme en ausencia de lo que yo tengo que proteger. Entonces, por ejemplo, tenemos a este hombre que tal vez tiene una baja escolarización, por lo tanto, a los trabajos que pudo acceder son aquellos trabajos que están menos remunerados y que está durmiendo mal, porque más encima sale súper tarde de la pega, llega súper tarde a la casa y tiene que levantarse muy temprano, entonces duerme poquito, fuma, bebe los fines de semana y quedó sin pega. Y ahora sumémosle algo más, pongámosle un ingrediente. ¿Qué más? Es el patrón transgeneracional, que ese es el tercer tópico. ¿Qué significa transgeneracional? Que viene de una generación anterior y que influencia la siguiente. Entonces, me tomo de tu mismo ejemplo. Esta persona que no tuvo escolaridad, que opta por un trabajo de bajos recursos y que más encima tiene conductas de riesgo. Claro. Ese padre va a tomar lamentablemente conductas de enseñanza en el núcleo de crianza a sus hijos. A sus hijos. Los hijos mismos que su padre le dieron a él. Exacto. Y esos hijos, cuando crezcan y tengan un núcleo familiar, van a volver a repetir el mismo patrón de riesgo. Entonces, más encima a este chiquillo le enseñaron que no podía llorar, que tenía que aguantarse las pegas porque si no, no había plata, y que él era el proveedor de su casa y como quedó sin pega, va a tener que hacer algo porque si no, sus hijos no van a tener que comer. O el sesgo de la mujer que no puede optar a estudiar o trabajar porque tiene que encargarse del hogar. De los hijos. Imagínate lo tremendamente agotador que debe ser aislarte de una casa. Y el otro, estar todo el día trabajando y no conversar entre los dos. Perfecto. Entonces, mira, estos tres, si bien son puntos súper importantes, en realidad subyacen a lo que vamos a hablar como punto principal. Que en realidad es, lo tengo acá ordenadito. No, si bien está con su apo. Oye, con unos escritos. Mateo. Son los factores que influencian el riesgo suicida. Exacto. Mira, te voy a nombrar algunos y los vamos a complementar para que conversemos entre nosotros. El aislamiento social. Oye, sobre todo en adultos mayores. Sobre todo en adultos mayores. Y que fíjate que lamentablemente muchas veces el aislamiento es obligado más que intencionado. Exacto. Porque los abandonan. Ajá. Ya no son proveedores, ya no son útiles a nivel de sociedad y que van a ser útiles toda la vida. Sí, que lamentablemente nos pasa muchísimo aquí en Lampa, que la gente migra. Entonces los adultos mayores quedan acá en sus casitas, en sus parcelas, etcétera, y resulta que la familia migra y cada vez tiene menos tiempo por esta vida tan acelerada de venir a verlos. Como ya no cuidan nietos, menos los traen. Como están enfermitos, de repente dicen, no, que para qué vamos a ir a molestarlo si está enfermo.
Y ese aislamiento, y además que en Lampa tenemos mucho territorio, por lo tanto no les permite salir. La locomoción en Lampa lamentablemente es un punto que debemos trabajar como comuna, y no les permite acceder a llegar a un club o poder ir a alguna institución. Entonces de a poquito se empiezan a aislar, como decía tú, obligadamente en sus casas. No es que ellos quieran aislarse, es que la sociedad los termina aislando. Y fíjate que eso termina generando un factor de riesgo para esa persona mayor, porque empieza a comer menos, empieza a interactuar menos y comienza a desarrollarse un aspecto depresivo. Claro. Y que las personas mayores lamentablemente son muy propensas a desarrollar fenómenos depresivos. ¿Por qué? Sí. Por el mismo aislamiento. Por el mismo aislamiento. Y el segundo punto que me gustaría nombrarte es la ausencia de redes de apoyo. Vamos a entender las redes de apoyo como el contacto que yo tengo frente a una figura, a un grupo familiar o un grupo de personas, sea amigo, conocido, que me sirven a mí para sentirme seguro y en compañía. Y ¿sabes qué? Yo lo pregunto siempre ahí en la sala de rehabilitación. ¿Usted con quién vive? Ya, X personas. Tal cual. Y aparte de esas X personas, ¿usted cuenta con una red fuera de esas X personas? Amigos, familiares, instituciones. Y lamentablemente muchas personas me dicen, no. Somos nosotros nomás. Y es un factor de riesgo importantísimo no contar con una red, aunque sea un vecino buena onda, aunque sea una institución, así. No, pucha, el colegio de mi hijo vendría siendo una red. Estoy metida voy a la iglesia. Entonces, esa es mi red. ¿Ya? Pero tener algo, o como les digo, una institución o personas con las que yo pueda contar en caso de. Exacto, y que pasan a ser un sustento emocional y social al mismo tiempo. Entonces, eso complementa el aislamiento, porque al no sentirme acompañado o al sentirme solo, también me obligo yo mismo a aislarme, porque creo que nadie va a estar para mí. Y ahí donde, mira, y si te das cuenta, de a poquito se empieza a interconectar todo lo que venimos hablando. Exacto. Otro punto sería la dificultad en la expresión emocional. ¡Wow! ¿Qué es la expresión emocional? Aquí es donde los youtubers y la gente de Instagram se han ganado tanta plata hablando de emociones, porque nosotros no lo hacíamos. Tal cual. Y ahora uno dice, oye, es que tal chiquillo, tal chiquilla habla de las emociones. Oye, es que esas cosas han estado siempre, solo que no nos atrevíamos a masificarlas. De hecho, me tomo de un mito, donde me hiciste acordarme, dale. Que es, oye, si en mi tiempo no existía la emoción. ¿Uno qué opina de eso? O sea, como que el fenómeno nació hace poquito. Claro, es de los millennials, esto de la depresión. Claro. No, los boomers no se deprimían. Sí, somos todos generación de cristal. Pero fíjate que lamentablemente siempre ha existido. Sí. Pasa que estaba insensibilizado. Exactamente. Entonces, si nos tomamos de este punto de la expresión emocional, ¿qué quiero decir con dificultad? O sea, en realidad todos tenemos una dificultad en particular. Claro. Pero yo cuando tengo una dificultad emocional o en la expresión es porque siento que lo que yo siento no lo puedo transmitir, no lo puedo decir y además tampoco lo grafico. Y no es válido. No es válido. Exacto. Y que siento que a nadie le importa. Exacto. Y ahí viene el tema. Porque una cosa, todos tenemos emociones, pero hay muchas personas que sienten que si las transmiten, los van a abandonar, van a minimizar su emoción, o simplemente no la van a validar como tal. Y que requieren ser todas las emociones validadas como recordatorio. Exacto. Ahora, pasa el efecto contrario, que si yo no lo expreso, lo reprimo. Y reprimir es básicamente censurar esto que yo siento. Entonces vamos sumando al hecho de la persona que está aislada, ¿cierto? Que no conversa, que no tiene redes de apoyo. Y que además hay una influencia en las prácticas de conductas de riesgo. Es lo que decíamos, por ejemplo, en el aspecto nuclear. Si yo tengo mi familia, que todos tienen súper normalizado pelear, la ley del hielo, nadie habla de lo que siente. De gritarse las cosas en vez de conversarlas. Por ejemplo, que eso está súper normalizado. Sí. Y que además no como bien, no duermo bien, no interactúo. Entonces, mira, fíjate que de a poquito se va armando lamentablemente un árbol muy, muy triste. Sí. Es una olla de presión eso. Y que la olla de presión, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa si yo la abro intencionalmente cuando no tengo que abrirla? Explota. Y eso es lo que le pasa a esto que tenemos acá dentro todos. Y ahora mira, te voy a explicar un poquito como en el aspecto teórico de cómo se configura la ideación suicida. Perfecto. Mira, primero entendemos ideación suicida como la idea. Ojo, que lo que vamos a conversar ahora no es que le estamos dando ideas a ustedes. Por supuesto. No, uno debe hablar de suicidio, debe hablar de ideación suicida, porque tenemos que entender qué está pasando en la cabeza de las personas que nos rodean para que lleguen a este punto. Porque si no lo hablamos, es peor. Ya hablamos de las emociones y que no hay que reprimir nada. Así que, a ver, de repente dicen, no, es que prácticamente que en la radio le están dando idea a la gente para que... No, lo que estamos haciendo es prevenir e identificar
en nuestros círculos para que esto no se concrete. Y mira, y para eso, para todas las personitas que estaban haciendo aseo, escuchando acá Ajá. trabajo la lluvia, ¿cierto? Cualquier Están cosa. re contentos escuchando Eso. radio y pucha, los chiquillos de la radio nos van a hablar de suicidio, qué triste. No, pero ahora vamos a ver. Y de hecho, hemos conversado temas Sí, súper sensibles, pero riéndonos, bien, ¿cierto? es Y para que buena. se den cuenta de que no nos estamos burlando del tema. Exactamente. Estamos tomándolo correctamente de un aspecto saludable. Y eso, para todas las personas que estaban desconcentradas, ahora les pido un poquito más de atención de lo que ya estábamos teniendo. Vamos a soltar la escoba, vamos a bajar el plumero ahí, vamos Eso, a bajarle vamos la a llama a la bajarle cocina y la vamos a subir a la Y radio. vamos a subirle a la radio. Así que, por favor, 1, 2, 3. Vamos a hablar de la configuración de la ideación suicida. Ya. Mira, primero, ideación suicida. ¿Qué vamos a entender por ideación? Ideación viene de una idea. Exacto, de que se me pase por la cabeza el decir, ¿y si Y mira, un día no estoy simplemente? eso es un camuflaje, que iba a decir yo. ¿Cómo se camufla la ideación suicida? Hoy, ¿sabes qué? Soledad. Quiero dormir y no despertar nunca más. Y lo he escuchado. Y está súper naturalizado. Sí. Que digo, ¿sabes qué? Que me caiga un piano encima para no estar más. O que el que me da lata. Lo mejor, se confunde con los memes. Uy, si lo mejor que me puede pasar hoy día es que me pase un camión por encima. Y todo, ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Pero nadie habla de decir, oye, ¿sabes que esa broma igual como que la podríamos conversar? Exacto, pero ¿estáis bien? Claro. ¿Pero esto lo estáis diciendo en chiste? ¿En qué momento deja de ser Claro, talla? o te está pasando algo. Porque ahí la persona puede decir, si te lo estoy qué diciendo porque bravo. tengo mucha pega. O al revés, puede decir, es que ¿sabes qué? Si de verdad lo he pensado. Ahora venimos a eso. ¿Y qué hago? ¿Qué hago cuando me dice eso? Para allá Dios vamos, mío? para allá vamos, para allá vamos. Qué bueno que no soy un psicólogo. Obvio, qué bueno que estamos conversando todo. La ideación entonces cuando llega, se instala y de manera intrusa llega la ideación suicida. Ya. Y entonces vamos a entender como la idea de que seguramente puede ser una opción suicidarme. Exacto. Y el suicidio parte justamente de un acto voluntario por muchos factores de salud mental que yo atento contra mi vida. Entonces mira, primera etapa, ideación suicida. Perfecto. Llega la idea, se mete en la cabeza y empieza a intrusiar. Así como, oye, ¿por Exacto. dónde me meto? Me meto por el aislamiento, por los factores de riesgo, por el sesgo cultural, ¿dónde me meto? Exacto. Cuando ya llega, pone su sillón y se queda sentada, la ideación suicida comienza a evolucionar en la planificación de la estructura o la planificación suicida. ¿Qué es la planificación? Empezar a armar un plan. Y literal se arma un plan. Y es literal. Sí. Hay personas que lamentablemente elaboran un plan con el tiempo de decir, ¿sabes qué? Voy a comprar una Gillette, voy a tenerme de la línea del metro del tren. Voy a dejar el gas abierto O lo que pasa mucho en el contexto de urgencia son intoxicación por medicamentos. por medicamento. ¿Sabes qué? Voy a pescar Un montón de esta pastillas. caja de Y paracetamol. le voy a agarrar todas las pastillas de mi mamá, de mi mi papá, mamá, del mi perro, abuela, de todo. Tal cual. Sí. Pum. Entonces, cuando eso ya está la ideación y está la planificación, lamentablemente... Acá en Lampa también pasa con los pesticidas. Fíjate que eso también lo he escuchado. Y es heavy porque Porque imagínate... hay mucho manejo en las casas y en los lugares de trabajo de materiales químicos. Por el cuidado de la botánica que está en Exacto. los sectores. Y fíjate que es terrible imaginar que una persona está optando por consumir cloro o pesticida para atentar contra su vida. Entonces, mira, ahí viene la tercera etapa, que es la más dura, que es ideación, planificación, intento suicida. Cuando llega el intento, ojalá que siempre la persona fracase, Sí. que siempre falle, que pase algo. Y lo más terrible es que la persona que falla siente culpa al fallar. Porque falló, exacto. Es que no sirvo ni para matarme. Eso lo he escuchado Sí, también. muchas Y fíjate veces. que es muy fuerte. Y es triste. Y está normalizado también que Sí. esa persona piensa así. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando la persona falla en el intento de suicida? Hay vestigios, es decir, hay cosas que quedan como consecuencia, que comienzan a desarrollarse. Porque conductas- tenemos dos alternativas. Que la persona diga, chuta, despierte. Y que gracias al asesoramiento de un buen equipo de salud y de salud mental, diga, y de la familia y todo, no, nunca más voy a hacer esto. Y tenemos otro grupo de personas que diga, es que ya sé en qué fallé. Voy a volver a intentar. Por lo tanto, ya sé que puedo mejorar para que ahora sí me funcione. O incluso que no lo vuelva a intentar, pero queda en conductas de riesgo, como Exacto. por ejemplo las autolesiones. O conductas de no autolesión como tal, sino que autodestructivas. El consumo de fármacos en exceso, de drogas, de alcohol. O lo que se da mucho en la comuna, Soledad, son las automedicaciones. Que por ejemplo, me voy a comprar una citalopram porque estoy triste. Así para borrarme. O me tomo una clona porque tengo Para dormir, pena. para dormir, cada vez que tengo pena, llevo una clona y así me desaparezco un ratito. Y eso empieza a evolucionar. Exacto. Entonces, mira, hacemos el repaso. Ideación, planificación, intento. Ojalá que falles en el intento. Claro. Y vienen las conductas de consecuenciales, riesgo. que son conductas de riesgo, que son autolesiones, ¿cierto? O conducta autodestructiva, como dijiste tú. Entonces, mira, a raíz de esto pasa algo mucho también que es en un factor epidemiológico, quiere decir que es como un estudio de sociedad o de conducta de las personas. Perfecto. Pasa algo que se llama contagio suicida. Sí.
El contagio, por ejemplo, yo estoy resfriado. Después la mitad de los compañeros del curso están resfriados. ¿Por qué? Porque hay una viralización de Exacto. los gérmenes, ¿cierto? Hacia los compañeros que respiraron o pasaron por los gérmenes. Y el contagio suicida pasa de una persona que lamentablemente opta a creer que esa conducta que tuvo esa persona en realidad sí es una solución. Es válida. Y es válida. Le funcionó. Claro, así como, oye, desde que esa persona se corta está mucho mejor. Lo voy a Claro. hacer yo. Y pasa que en algún corte, O desde que esa persona tuvo este intento, ahora su familia se acercó a ella. entonces lo voy a hacer yo Lo voy a también. hacer yo porque tal vez así mi familia también se acerque a mí. Y el peor aspecto, tal cual como dices tú, es que la persona que sí lo concretó, esa persona también lo quiere concretar. Exacto, porque funciona. Y porque funciona. Entonces el contagio parte desde un aspecto nuclear familiar como de un aspecto social. Exacto. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponerle ojo. Porque ahora viene un aspecto mucho más importante y es que ¿cómo notamos los signos de alarma en las conductas suicidas? Porque no es que la persona ande con un cartel a cada rato diciendo me va a matar, me va a matar, me va a matar. No, hay cosas muy sutiles. De hecho tenemos casos emblemáticos del mundo artístico que uno decía, pero ¿cómo si lo tenían todo y eran tan felices? Y se suicidaron. Créeme que esa frase tiene un premio Nobel. También es tan típica. Para ser muy nociva, ¿no? Como Sí. él tiene todo, yo no tengo nada, ¿y por qué lo hace? ¿Por qué lo hace? Exacto. Entonces, ¿qué se te ocurre a ti como por algún signo de alarma para la conducta Ya, suicida? por ejemplo, ahí tenemos el aislarse. Ya. Una persona que solía ser muy comunicativa y que ahora cada vez es más introvertida y empieza a comunicar menos. A comunicar menos, que tiene que ver con la expresión emocional, Exacto. que habíamos dicho recién, ¿cierto? Ujú. Tal cual. Ese Ahora, mira, yo quise ponerlos así como Del el libro, escrito, el del libro, transcrito ya. para que lo conversemos súper bien. Mira, como dijiste en el aislamiento, quiero conversar el segundo punto, que es una influencia de experiencias traumáticas no trabajadas. ¿Ya? ¿Qué voy a decir con experiencia traumática? Del trauma viene de un malestar residido en la mente, de algo que yo pude haber vivido en cualquier esfera de la vida. Cuando digo esfera puede ser en la infancia, en la adolescencia o en la adultez. Claro. Cuando yo vivo una experiencia traumática puede ser, por ejemplo, algo que se menciona mucho en el servicio de urgencias, que es la violencia intrafamiliar, Sí. que puede ser un consumo desmedido de drogas, de sustancias ilícitas, ya sean psicoactivas, y recordemos que el tabaco y el alcohol son drogas, pero son legales. O sea, la gran diferencia. Claro. Y que el hecho de que yo no trabaje estas heridas en mi mente, ¿cierto? Lógico. De estas experiencias traumáticas, termina generando un riesgo suicida. Como por ejemplo, como a mí ya me pegaron tantas veces en la vida, ¿qué más da que yo me pegue o me corte? Exacto. El otro aspecto también tiene que ver con la presencia de hábitos de conducta de riesgo. Y fíjate que yo puse un punto que recién habíamos dicho. Yo lo puse tal cual. Uso excesivo o constante de bromas con relación a la muerte, deseos de morir o querer hacerse daño. Ujú. Así que atención a los memes, ¿eh? Atención, porque Claro. ten en cuenta que ahora nos comunicamos mucho A través de memes. A través de memes, de videos, de retuitear. Ya no existe Twitter, perdón. Se me acaba de caer el De carnet. X, de No, X. de X. Pero de reenviar estos reels, etcétera. Como, ¿y qué haces tú con tus problemas? No, hago memes, hago reels. Y la gente se ríe. Y se ríe. Y el humor es también un camuflaje de lo que yo estoy Exacto. sintiendo. Entonces, si siempre mi amigo me mandaba cosas relacionadas con cosas chistosas, con sus gustos, con sus pasiones, y de repente solo me empieza a mandar cosas relacionadas con acabar con mi vida, con ya no existir, con qué me van a regalar o qué van a llevar el día de mi funeral, etcétera, Tal etcétera. cual. Preguntemos, no cuesta nada, en vez de responder con la carita riéndome, poner, oye, ¿estáis bien? Ujú. Oye, si nos juntamos el fin de y conversamos. Ujú. Porque no siempre voy a ver una persona triste con ideación suicida. Y la Ojo. tristeza no siempre se ve a través del llanto. Exacto. Se camufla también. Ujú. Y de hecho dijiste un spoiler que era el cambio drástico de la conducta. De la conducta. Cuando una persona pasa a ser muy sociable y pasa a ser muy restringida a nivel Ujú. conductual. Porque se aísla. O al revés, también pasa con personas que suelen ser más introvertidas y de la nada empiezan así como a hablar con algunas personas, a comunicarse con otras, a salir, así como... Algo pasó. ¿Qué está pasando en esa conducta? Sí, esa conducta milagrosa muchas veces lamentablemente es porque la persona Está encubriendo. está encubriendo ya la ideación, planificación y el posible Exacto. intento. Entonces mira, para ir al último punto, ¿qué es lo que podemos hacer con las personas que están pasando por esto? Perfecto. Y cuando yo identifico, ojo, que tampoco voy a castigar a una persona que tiene una ideación. Si yo en mi familia o un vecino o un amigo, yo sé que está con esto, no le puedo decir, pero ¿cómo se te ocurre pensar en eso? ¿Acaso no piensas en mí? ¿Acaso no piensas en la familia? Créeme que lo está pensando. Y me complemento a eso, derribar un mito, que la gente siempre dice así como, no, es que él se quiere matar porque quiere llamar la atención. No, Fíjate no, lo no. terrible que Que- debe ser creer que alguien que se hace daño quiere llamar la Quiere atención. llamar la atención. O sea, lo podemos entender simbólicamente de que sí, quiere ayuda. O cómo lo cargo emocionalmente, decir, ¿acaso no pensaste en mí? Yo ¿Acaso no tras- pensaste claro. en mi dolor?
Es muy egoísta pensarlo así. Pero pasa también. Pero pasa muchísimo y eso es lo que intentamos derribar ahora, Sí. ¿cierto? Mira, entonces algo muy ideal es construir un diccionario personal o un lenguaje siempre receptivo y respetuoso. Sí. Un espacio de escucha activa es yo escuchar a la otra persona sin tener un grado de prejuicio de lo que Exacto. está sintiendo. Sin justificar, sin responder, sin dar... No es necesario. No es No es necesario. necesario responderle. Si la persona me dice triste, ¿y por qué estás triste? No, déjalo. Pero ¿cómo vaya a estar triste? ¿Cómo te va a doler que hayáis terminado con tu por ejemplo? O sea, ¿no? todo el mundo se lo han Eso. pateado alguna vez. Sí, es normal quedar sin pega. O sea, no le quitemos el grado de gravedad que para esa persona tiene su situación. Tal Porque cual. ya dijo Gennaro que está acompañado de un montón de otras cosas que tiene que ver con el contexto, con su historialidad, con la situación social en la que esa persona vive, con lo transgeneracional. Hay muchos factores. Sí, muchos. Y por eso te decía al principio que si te das cuenta, todo interconecta. Entonces, como punto final, siempre es tener un lenguaje con el otro respetuoso, contención, puede ser una contención tanto verbal como física. Exacto. Y fíjate que lo último frente a esto, como ya saber cómo actuar, ya saber cómo se ve, ya saber cómo se configura, Ajá. es entender de que, vuelvo a insistir, todos somos propensos a poder vivir esta situación. Por más Exacto. profesional, por menos profesional que sea uno en el área que trabaje o que busque como en su propia persona de vida, es entender de que esto no es un llamado de atención. Exacto. Esto es una situación de salud mental de riesgo De que riesgo. requiere que todo lo conversemos y que sensibilice. Mientras más se sensibiliza, más es posible poder trabajar al respecto. Exacto. Entonces tenemos que trabajar individual, familiar y socialmente. Y una frase que me gustaría regalarte a ti y a la persona que me escuche, que yo una vez la escuché en un momento muy triste de mi vida, que fue, al final todo va a estar bien. Y si no está bien, es porque todavía no hemos llegado al final. Exacto. Y fíjate, Falta falta un seguir poquito. recorriendo, ¿sí? Y siempre va a haber una, y en este caso siempre va a haber una persona, en este caso yo, psicólogo de servicio de urgencia, que va a buscar escucharte, que va a buscar comprenderte y jamás desde el aspecto del prejuicio. O sea la situación que estés viviendo, por más que te afecte o afecte a la persona que está al lado, o tú notas que un vecino, un amigo está pasando algo mal, escríbenos por favor. Por si ya dijeron el número, Sí, pero lo vuelvo a decir, dale. es el 8420-3355. Perfecto. Tanto llamada telefónica como WhatsApp, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 7 de la tarde y viernes hasta las 6. Igual, si cualquier cosa, deje el WhatsApp y al otro día le van a contestar. Le contestamos, claro, Sí, al día siguiente. No se preocupe. Pero por favor, considere la opción de poder conversar, de poder comprender que este es un contexto que ya viene evolucionando a nivel social, pero lo bueno es que hay muchos factores protectores que hemos evolucionado. Exacto. Conversar, los memes, entender a la otra persona, el discurso Escucharnos. emocional y escucharnos. Yo creo que es súper importante, ahora en la 11, usted escuchó nuestro programa y ahora en la 11 se va a poner a conversar y decir, ¿saben qué? Si alguna vez pasa por esto, piensa, háblelo. Por favor. Porque cuando no hablamos de estos temas, peor se hace la situación. Así como yo puedo no ser la mamá perfecta, yo no soy el papá perfecto, yo no soy la pareja perfecta, no soy el amigo perfecto, pero si en algún momento pasas por esta situación, háblame, porque yo tal vez no tengo la fórmula, pero te voy a ayudar a buscar ayuda. Siempre. Y siempre se puede encontrar alguna solución. Sí. Y recuerden, uno vive un problema, no es el problema. No es el problema. Muy bien dicho. Exactamente. Entonces, eso, me gustaría entregar Sembrar- esta semillita, sembrar sembrar eso. un poquito para que un árbol bien saludable crezca en la mente de todos nosotros. Y obvio, si en algún momento podamos conversar otro tema, encantado. Maravilloso. Muchas gracias, Gennaro, entonces, por este programa. Esperamos haber generado ahí esa semillita de la esperanza a todas las personas que nos escuchan por Radio Lampa. Y por supuesto que todos los centros de salud están comprometidos con la vida, con la existencia de nuestros vecinos y nuestras vecinas, y por lo tanto siempre vamos a estar ahí disponibles y dispuestos, desde la persona que usted encuentra en la entrada de la puerta hasta el último, hasta el director del centro y de la comuna, a escucharlo. Tal cual. ¿Ya? Así que un abrazo a todos, muchos cariñitos, y nos volvemos a escuchar en Salud en tu Barrio. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Llegamos al término de esta edición de Salud en tu Barrio, aquí en Radio Lampa FM.